Los 22 preceptos. Moisés, Jesús, Elías. Elías, como Jesús y como Moisés, vino a iluminar los ojos de vuestro espíritu para que contemplaseis al Padre. Moisés os dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús os enseñó, amaos los unos a los otros. Elías os mandó tener caridad y más caridad con vuestros hermanos, y luego añadió, y veréis a mi Padre en todo su esplendor. En mi doctrina vengo a daros las normas para que triunféis como discípulos de esta obra, para que no tengáis tropiezos ni cometáis errores que después os hagan llorar dolorosamente. Los preceptos de mi ley, que no siempre ha sabido retener vuestra memoria, pasarán también por vuestro espíritu llenos de claridad y de luz. Haced méritos que os permitan penetrar en lo desconocido, con los ojos abiertos a la verdad. Mi camino es conocido de todos, vuestro espíritu sabe que para llegar a mí, es menester cumplir con todos los preceptos de la ley. Ley, normas y consejos os he confiado para que sepáis guiar vuestros pasos una vez que ya no tengáis mi palabra con vosotros. Esa ley y esas normas, dadas a conocer a la humanidad a través del entendimiento humano, servirán para que los hombres, a quienes he concedido dones espirituales, sepan encauzarlos por el verdadero camino, evitando así su propia confusión y la de sus hermanos. Primer precepto. Amarás a Dios antes que todo lo creado. ¿No os dije, amaréis a Dios antes que a todo lo creado? Ese es el sentido del primer precepto. ¿No os dije, amaréis a vuestros semejantes como a hermanos? Eso es lo segundo que debéis hacer. Ved entonces cómo vuestro amor propio debe ser el último y nunca el primero. En este tiempo os he revelado que améis a Dios antes que a todo lo creado, que améis a Dios en todo lo existente y a lo existente en Dios, que practiquéis caridad y más caridad con vuestros hermanos para que veáis al Padre en todo su esplendor, porque la caridad es amor. Nunca como ahora ha estado el hombre en condiciones de amarse a través de un culto espiritual, libre de impurezas. Los tiempos paganos y del gentilismo han quedado distantes, la idolatría, que ha estado presente en todos los cultos y en todos los tiempos, ha fatigado con su materialismo y su falso esplendor a los espíritus. Están próximas las generaciones que hagan surgir el culto espiritual a mi divinidad por todos los puntos de la tierra, y cuando ese culto llegue a establecer un reino de paz y de luz entre la humanidad, el fanatismo religioso desaparecerá de los hombres, porque en la espiritualidad no tienen cabida las pasiones ni la ignorancia. No vengo a humillaros con mi grandeza, ni a hacer alarde de ella, pero sí vengo a mostrarosla en mi voluntad para que sintáis el supremo goce de tener por Padre a un Dios todopoder, sabiduría y perfección. Recreos pensando que nunca llegaréis a ver el fin de mi poder y que mientras más grande sea la elevación de vuestro espíritu mejor me contemplaréis. ¿Quién podrá mostrarse inconforme al saber que nunca alcanzará la grandeza de su Señor? ¿Acaso en la tierra no os habéis conformado con ser menores en edad en comparación a vuestro Padre terrestre? ¿Acaso no les habéis concedido gustosos de experiencia y autoridad? ¿No os habéis regocijado contemplando que tenéis por Padre a un hombre más fuerte que vosotros, valeroso y lleno de virtudes? Los que crean que el verdadero pueblo de Israel fue aquel del primer tiempo estarán en error. Aquel fue solamente la imagen de lo que con el transcurso del tiempo habría de ser el verdadero pueblo de Dios, en el que tendrán que fundirse todos los hombres amando a su Padre en sus propios hermanos. Así lo dijo la ley en el primer tiempo, amarás a Dios de todo corazón y de todo tu espíritu. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo dijo Cristo en el segundo tiempo enseñando a la humanidad un nuevo mandamiento, amaos los unos a los otros. A quienes cumplan con los máximos preceptos, Elías les ha anunciado en este tiempo que verán al Padre en todo su esplendor. Cumplid mis mandatos, amadme antes que a todo lo creado y servid a vuestros hermanos, para que podáis habitar en una escala superior y estéis más cerca de mí en cada día. Segundo precepto. No hablarás mal de tus hermanos, aunque tengas razón para ello, a Dios toca defender tu causa si fuere justa. Aprended a callar y dejadme a mí la causa. Sed los intercesores de los mismos que os ofendan y vuestro mérito será grande.
Hoy ignoráis muchas faltas de vuestros semejantes, mas cuando sepáis juzgar con verdadera justicia sus faltas os serán reveladas, porque entonces estaréis capacitados para enseñar y salvar a vuestros hermanos. Nunca penséis mal de los que no os quieran, ni os exasperéis con aquellos que no os comprendan, ya que hasta el sentimiento más íntimo que tengáis hacia vuestros semejantes, se lo transmitiréis con el pensamiento. Vivid siempre alerta, para que podáis perdonar de corazón a quienes os ofendieren. Meditad de antemano, que quien causa ofensa a su hermano, es porque carece de luz, y yo os digo, que el perdón es lo único que puede hacer luz en esos corazones. El rencor o la venganza, aumentan la tiniebla y atraen el dolor. No temáis a los insultos ni a la blasfemia, recordad que ellas también fueron lanzadas sobre vuestro Maestro. No temáis que los hombres digan de vosotros lo que no sois, recordad que a mí me llamaron brujo y hechicero. Si el mundo os aborrece, recordad que a mí me aborreció antes que a vosotros. También os advierto que no podrá decirse discípulo mío, aquel que tomare mi palabra como una espada para herir a su hermano o como un cetro para humillarle, así como aquel que se exaltare al hablar de esta doctrina y perdiese la calma, porque no levantará ninguna simiente de fe. Discípulo preparado será aquel que al verse atacado en su fe sepa permanecer sereno, porque será como un faro en medio de una tempestad. Las mentes elevadas, cuando se ocupan de los demás, son para alabar las virtudes ajenas o para disculpar sus errores, jamás para juzgar o sentenciar. Las mentes bajas juzgan, calumnian, publican las faltas ajenas y encuentran placer en ello. A estos que juzgan y toman la causa de sus hermanos les pregunto, ¿os parece liviano vuestro fardo de pecados, que aún queréis agregar el de los demás? Si no os podéis libraros de vuestra carga, ¿por qué la aumentáis con la de los demás? ¿Por qué en vez de buscar valores espirituales en vuestros hermanos para enriqueceros, preferís llevaros el cieno para cargarlo vosotros? No salgáis a buscar defectos en vuestros hermanos, con los que vosotros tenéis es bastante. No os ofendáis si os hablo así. Comprended que mis cátedras no son para justos ni para santos, a ellos les hablaría en forma muy distinta. Yo vengo a daros mi doctrina redentora para salvar pecadores y la doy a través de labios pecadores. Escudriñad vuestras propias obras antes de juzgar las ajenas y veréis surgir infinidad de imperfecciones que habían pasado inadvertidas ante vuestros ojos por falta de estudio y de amor. Comprended, no deis rienda suelta a la imaginación, no juzguéis las obras de vuestros hermanos. Os quiero buenos y además, deseo que lleguéis a ser perfectos, porque vosotros aparentemente tan pequeños, sois más grandes que los objetos materiales y los mundos, porque tenéis vida eterna, sois una chispa de mi luz. Sois espíritus. Es menester que reconozcáis lo que es espíritu, para que podáis comprender por qué os llamo al camino de perfección. Dejad en mí todas vuestras causas y yo sabré juzgaros con benevolencia. Si contemplo que vuestro propósito fue hacer el bien, que luchasteis defendiendo los principios que os he dado para vuestra salvación, que supisteis oírme y obedecerme, tomaré vuestras obras y por ellas no solo os salvaréis vosotros, sino la porción espiritual a la que estáis atados por los lazos fraternales y los que forman vuestra familia. Y vuestro ejemplo repercutirá no solo en el mundo en que habitáis, sino en otros valles. Y será como una semilla que se multiplicará infinitamente a través de los tiempos. Os he inspirado las virtudes de la caridad, de la benevolencia, del perdón. Cuán necesarias son en este tiempo estas virtudes, pues contemplo a la humanidad despojada de ellas. Solamente florece el egoísmo, la división, la falta de amor, por doquiera escucho las murmuraciones de los unos a los otros. Recordad que os he dicho, no hablaréis mal de vuestro hermano aunque tengáis justicia para ello. Sabed dejarme la causa, no os he nombrado jueces. Os he enviado a todos con los mismos dones para que os miréis como hermanos. Tercer precepto. No seguirás religión que no tenga por base el amor a Dios, la caridad perfecta con sus hijos sean los que fueren y la pureza de María. A través de religiones, filosofías y sectas, me buscan los hombres, son caminos por los que algún día, me hallarán.
Os he permitidlo conocer religiones, sectas y doctrinas, para que probando el fruto de los diferentes árboles supieseis apreciar el sabor de este que os estoy ofreciendo. Y os pregunto, ¿seréis capaces de preguntar a los ministros y sacerdotes, si es verdad que me estoy comunicando por medio del entendimiento humano? ¿Por qué preguntáis a quienes se olvidaron de mi promesa de volver y ni siquiera se prepararon para recibirme? En verdad os digo, que hasta el más inculto de vosotros comprenderá por sí mismo si soy yo el que os habla. Si mi palabra estremece a vuestro espíritu, si lo despierta y conmueve, eso os demostrará que estoy con vosotros, porque soy el único que tiene potestad sobre los espíritus. Ved que son muchos los caminos que se abren ante el espíritu de la humanidad. Sin embargo, os digo, que no contemplo una sola religión perfecta en este mundo, aun cuando algunas están basadas en mi doctrina. Yo no vengo en contra de la palabra que os diera en el segundo tiempo, no puedo desconocerme a mí mismo, mas os pregunto, ¿en dónde está aquella palabra, aquella enseñanza? La busco en el corazón de la humanidad y no la encuentro. Se ha quedado guardada en los libros envejecidos y polvorientos y aún hay entre la humanidad algunos que han osado adulterarla, por eso os digo, que no encuentro entre vosotros la religión perfecta, porque en vez de amor y caridad, de humildad y justicia, solo encuentro ritos, tradiciones y vanidades, muchos sufrimientos e ignorancia, pero estos son errores que no llegan a mi espíritu. A mí solo llega el amor, la mansedumbre, la justicia y la paciencia. Quien ama, practica mi doctrina, quien siente el dolor de sus semejantes, sufre por ellos y les procura consuelo, ese es mi discípulo. El que enseña la virtud con obras, con su propia vida, ese es el maestro. El que ama en verdad a su propio hermano, ese es mi digno hijo. El que conociendo mi ley la oculta, no puede llamarse mi discípulo. El que entrega mi verdad solo con los labios y no con el corazón, no me está imitando. Aquel que habla de amor y con sus obras demuestra lo contrario, ese es traidor a mis lecciones. El que se levanta desconociendo la pureza y perfección de María es torpe, porque en su ignorancia desafía a Dios negando su poder. Quien desconoce mi verdad en el tercer tiempo y niega la inmortalidad del espíritu, está durmiendo y no recuerda las profecías de los tiempos pasados, que anunciaron las revelaciones que en este tiempo está viviendo la humanidad. Sabed prepararos para recibir a la mensajera del amor que es María, la madre que desciende a consolar el corazón del Hijo. El amor tiernísimo de Dios para sus criaturas no tiene forma, sin embargo, en el segundo tiempo tomó forma de mujer en María, la madre de Jesús. Comprended que María siempre ha existido, ya que su esencia, su amor, su ternura, siempre han estado en la divinidad. Sobre María, cuántas teorías y confusiones han forjado los hombres. Sobre su maternidad, su concepción y su pureza, cuánto han blasfemado. El día que ellos comprendan en verdad esa pureza, se dirán, más nos valiera no haber nacido. Lágrimas de fuego quemarán su espíritu, entonces María les envolverá en su gracia, la Divina Madre los protegerá con su manto y el Padre los perdonará diciéndoles con amor infinito, velad y orad que os perdono y en vosotros perdono y bendigo al mundo. Cada pueblo, religión, secta, ciencia u hombre, lleva en sí su parte de falsedades y errores, así como su parte de verdad, mas llegará el instante en que la necesidad de unirse, como una fuerza poderosa e irresistible les aproxime, para aportar cada quien su simiente, en un anhelo de armonizar todos. Para ello tendrá que haber luchas, disputas y confusiones, mas serán necesarias para que lleguen todos a la única conclusión, que es la verdad inmutable de mi existencia y de mi ley. Al final de la lucha, los hombres ya en paz consigo mismos y con sus semejantes, comprenderán que para alcanzar la meta del saber y experimentar la verdadera paz, es indispensable vivir en comunión con la ley divina, que precisamente procede del amor del Creador. Al mismo tiempo comprenderán que no es necesario profesar tantas y tan diversas religiones para poderse conservar en el bien y en la moral, sino que, para lograr entre todos la verdadera armonía y tener una moral que esté más allá de lo simplemente humano, basta con llevar en el corazón la palabra que llamáis doctrina de Cristo, y que para abrazarla tendréis que vivirla y amarla con sencillez y humildad. ¿De qué le sirven las religiones a los hombres? Veo que todas tienen como principio la creencia en Dios y como ley el bien. ¿Acaso obedecéis lo que vuestras religiones os enseñan y mandan? No podréis decirme que sí cumplís, porque lo negaríais con las obras imperfectas que a diario lleváis a cabo en el mundo. No soy creído, ni amado, ni obedecido.
Otra sería la vida de los hombres en la tierra, si me creyesen y obedeciesen. Los que reconocen la divinidad de Cristo y nieguen a María, no saben que se están privando de poseer la esencia más tierna y dulce que existe en mi divinidad. ¿Cuántos hay que creyendo conocer las Escrituras, nada conocen, porque nada han entendido, y cuántos hay que creyendo haber encontrado el lenguaje de la creación, viven confundidos? ¿Podrán los hombres llegar a mí, a través de distintas religiones? Solo os diré, que existe un solo camino para la elevación de la humanidad y ese es el que os señalé en mi ley en el primer tiempo, camino que fue sellado en el segundo tiempo con mi sangre e iluminado por mi Espíritu Santo en este tiempo. Creced y practicad sin fanatismo, elevaos y colocaos en un plano desde el cual podáis enseñar a todos vuestros hermanos sin distinción de credos ni doctrinas. No os detengáis para hacer la caridad a un necesitado porque practique un culto retrasado o imperfecto, antes bien, vuestra obra desinteresada conquistará su corazón. No os encerréis en grupos, ni reduzcáis con esto vuestro campo de actividades, sed una luz para todo espíritu y un bálsamo en toda aflicción. Respetaréis siempre la fe o las creencias de vuestros hermanos, considerando que el corazón del hombre es mi templo. Cuando queráis penetrar en su interior lo haréis con amor, orando antes de descorrer el velo de ese santuario. No imitéis a quienes sin temor y sin respeto traspasan los umbrales de ese recinto sagrado que es el espíritu, apagan su lámpara, destrozan las ofrendas y destruyen el altar, porque os convertiréis en violadores y profanadores de mi templo. En muchos corazones encontraréis altares de fanatismo sobre los cuales se levanta un ídolo, eso no os importe. Sabréis que la ofrenda es buena, que es sincera y que viene de un corazón inocente que se dirige a mí. Así os enseño el respeto y la caridad, única llave con que podréis abrir los corazones. Recordad que ahora y en todos los tiempos, os he revelado la forma en que debéis rendir culto a vuestro Padre, de esto, muchos de vosotros tenéis conocimiento. Mas cuando observáis cómo han complicado el culto las diversas religiones y sectas, pensáis en la lucha que tendrá que venir entre la humanidad cuando el ideal por la espiritualidad surja en el mundo, pugnando por la sencillez y la pureza. Las religiones son pequeñas verdades que conducen a los espíritus al camino verdadero por el cual podrán ascender paso a paso hasta llegar a mí. Mientras los hombres profesan distintas religiones en la tierra, están divididos, mas cuando estén en el camino de amor y verdad, se habrán unido, se habrán identificado con esa luz única, porque una sola es la verdad. Cuarto precepto. Amarás a tus padres después que a Dios y a tus hijos lo mismo, para los primeros, la veneración y el respeto, para los segundos, la caridad y el buen ejemplo en todo. Todos conocéis el sentido del primer mandamiento de la ley, amarás a Dios más que a tus padres y a tus hijos, más que a ti mismo y también de todo lo que poseéis en la tierra. Si así lo hiciereis, sentiréis la paz, vuestras penas serán suaves y los elementos serán clementes con vosotros, pasaréis sobre las pruebas destinadas a perfeccionar vuestro espíritu, sin que sintáis quebranto. Si llegáis a comprender este precepto y a practicarlo, seréis conformes con vuestro destino, amaréis a la humanidad y respetaréis su vida. Habrá rectitud en vuestras obras y aplicaréis vuestros dones para el bien vuestro y de vuestros semejantes. Padres de familia, evitad errores y malos ejemplos, no os exijo perfección, solamente amor y caridad para con vuestros hijos. Preparaos de espíritu y materia, porque en el más allá, las grandes legiones de espíritus esperan el instante para encarnar entre vosotros. Hoy habéis dejado de ser niños y podéis comprender el sentido de mis enseñanzas, también sabéis que vuestro espíritu no nació junto con el cuerpo que poseéis, y que el principio del uno no es el del otro. Esos niños que mecéis en vuestros brazos, llevan inocencia en su corazón, mas en su espíritu encierran un pasado a veces más largo y azaroso que el de sus mismos padres. Cuán grande es la responsabilidad de quienes tienen que cultivar esos corazones, para que su espíritu alcance progreso en el camino. No por esto miréis con menos amor a vuestros hijos, pensad que no sabéis quiénes son ni lo que han hecho, antes bien, aumentad para ellos vuestra caridad y amor y agradeced a vuestro Padre que haya puesto en vosotros mi misericordia, para convertiros en guías y consejeros de vuestros hermanos espirituales, de cuyos cuerpos pasáis a ser padres por la sangre. Mi obra requiere que sus discípulos sepan dar testimonio con la limpidez y la verdad de los actos de su vida. A unos y a otros pregunto, ¿tenéis hijos? Pues tened caridad de ellos, si pudieseis contemplar por un momento a esos espíritus, os sentiréis indignos de llamaros sus padres. No les deis malos ejemplos, cuidaos de hacer escándalo delante de los niños.
Si vosotros que habéis oído esta palabra, la abrazáis con amor y la dais a conocer como os la he enseñado, de cierto os digo, que vuestra simiente alcanzará hasta la 7ª generación, mas si no tuvieseis sumisión y caridad, el dolor se hará sentir en vuestros hijos y en sus descendientes. Haced que vuestros hijos reconozcan las consecuencias del bien y del mal, hacedles presentes los ejemplos que os he dado, preparadles porque son los que han de servirme el mañana. Quiero encontraros serenos y tranquilos meditando solamente en el bien, para que seáis guiados por mi luz de Espíritu Santo. Guiad con celo a vuestros hijos, enseñadles a cumplir con las leyes del Espíritu y de la materia, y si ellos las infringen, corregidles, porque vosotros como padres me representáis en la tierra. Recordad entonces a Jesús que lleno de santo enojo, dio una lección para todos los tiempos a los mercaderes de Jerusalén, defendiendo la causa divina, las leyes inmutables. El padre de familia me ha buscado para comunicarme sus cuitas y preocupaciones, sus hijos desconocen su autoridad, le vuelven la espalda y se tornan enemigos del consejo paternal. Debo advertiros que es muy delicado el cargo que lleváis, es pesada vuestra cruz, mas si sabéis apurar con fe y paciencia vuestro cáliz y sabéis amar y perdonar a vuestros hermanos y a vuestros hijos, me iréis imitando en el camino y vuestros hijos no se perderán. Si sois hijos, entended y estimad la bondad de vuestros padres. Si sois padres, sabed comprender a vuestros hijos. Si sois esposos, conoceos y amaos el uno al otro, mas si aún no lo sois y esperáis a quien se una a vuestro destino, preparaos para recibirle, para comprenderle. En verdad os digo, debe ser la conciencia y la razón las que os guíen por el sendero recto. Si no dejáis preparados debidamente a vuestros hijos, sé que vuestro espíritu desde el más allá llorará la suerte de los que dejaron abandonados en la tierra, porque les verán sucumbir sin saber defenderse ante la invasión de calamidades y de plagas que vendrán a azotar los pueblos de la tierra. ¿Imagináis la restitución y el dolor del espíritu que en vez de recoger dulces frutos a su llegada a la morada espiritual, solo zarzas y ortigas encuentre? Quinto precepto. No jurarás sobre cosa o criatura alguna con falsedad, ni tomarás a Dios como testigo de mentira. En el primer tiempo el pueblo pactó con su Señor y juró cumplir con la ley. Ahora no quiero que juréis, quiero que vuestro impulso por seguirme sea espontáneo, que vuestro cumplimiento sea por amor. He visto en este tiempo reunirse a todas las congregaciones, formando una sola multitud, para conmemorar la fecha en que este pueblo me juró obediencia y unión, mas os pregunto, ¿habéis cumplido con vuestro juramento? ¿Habéis sido obedientes a mis mandatos y os habéis unido? No, pueblo, no habéis cumplido, vuestro juramento fue en vano. ¿Para qué conmemoráis entonces aquella fecha? Más grato sería para mí, veros distanciados en lo material, aunque nunca os reunieseis para conmemorar esas tradiciones, pero, en cambio si veros unidos espiritualmente, practicando en una misma forma mi doctrina y dando cumplimiento a mi palabra. Entonces estaréis unidos en mi obra y sería vuestra unión fuerte por el amor y la verdad, sin necesidad de tener que cumplir únicamente porque en vuestro espíritu lleváis el peso de un juramento. Si alguna vez sembraseis la falsedad y la mentira, yo os digo, que con el dolor y lágrimas lavaréis vuestra mancha y que mientras más se extendiese vuestra mentira y mayores daños causare, más grande será vuestra purificación. ¿Podrán llamarse en justicia hijos de la luz quienes vayan propalando la maldad entre la humanidad? No, discípulos amados. Así como vosotros vais a creer en mí, quiero que también tengáis fe los unos en los otros, que no surja entre vosotros ningún testimonio falso, que no brote de vuestros labios la mentira para haceros grandes o notorios entre el pueblo o entre la humanidad. Ay, de aquel que mintiere. Ay, de aquel que dijera, vi al Maestro, sin haberlo visto. Ay, de aquel que dijere, he recibido este mensaje del Señor, sin haberlo recibido. Porque entonces mi inspiración le será negada y solamente la recuperará mediante la purificación de sus manchas. No toméis mi nombre en vano. No toméis mi obra para mentir ni toméis mi espíritu o mi obra para escudar con ello vuestro engaño. Quiero que vosotros solamente digáis la verdad, que si nunca recibisteis del Maestro una inspiración o una manifestación, seáis conformes y no mintáis, porque así nadie os señalará. Mas os pregunto, ¿quién puede ser aquel que no reciba de mí? ¿Quién puede ser aquel que no goce de mi inspiración,
que no reciba mis mandatos y sienta mis manifestaciones? He aquí, que no me detendré ante vuestras faltas. Yo estaré siempre delante de vosotros, os dejaré convertidos en profetas, pero en profetas de verdad, no en los falsos que se levanten en los caminos haciendo alarde de profecía. Cuando estéis próximos a una prueba, cuando mi justicia vaya a hacerse sentir en los pueblos de la tierra y aún en vosotros, cuando sea mi voluntad revelaros algún acontecimiento, escogeré a uno de vosotros para preveniros y anunciaros lo que esté por acontecer. Yo escogeré 2 o 3 en mi voluntad, para que aquel mensaje sea confirmado, mas no dudéis, porque con ello, exigiríais del Padre una manifestación más grande, y no sabéis que en este tercer tiempo os he dicho, que el tiempo de las complacencias ha terminado. No quiero contemplar en vosotros la mentira, Israel, porque algún día ésta tendrá que ser descubierta y entonces el mundo dirá, ¿estos son los discípulos del Maestro? Si ellos son falsos discípulos, entonces también fue falso el Maestro que se apacentó entre ellos para entregarles mentira. Sexto precepto. No harás trabajo lucrativo el día de reposo, y si lo hacéis, que sea únicamente por tu pobreza o compromiso verdadero. En el séptimo día, vuestra materia descansa de sus faenas terrenales y vuestro espíritu libre como una alondra, viene en pos de la fuente inagotable de mi sabiduría. Viene ante mi manifestación y se fortalece con el efluvio de mi amor que le ofrezco en la enseñanza de mi palabra. Os confío todos los instantes y días de vuestra vida para que dediquéis de ellos un momento para vuestra elevación. Pero una vez más santifico el séptimo día para que en él penetréis en comunión conmigo y el resto sea para amaros los unos a los otros y llevar a la práctica todo aquello que hayáis comprendido bien de mi enseñanza. No será preciso de recintos especiales para vuestras reuniones, lo mismo será para mi vuestro hogar, la humilde alcoba vuestra, el valle o la montaña, la ribera de un río o el desierto. Séptimo precepto. No tomarás la mujer de tu hermano como si fuera tu esposa, ni harás mal a las que no son de tus hermanos. Pueblo que me escucháis en este día, hombres que buscáis la felicidad en la vida pasajera de los placeres, de cierto os digo, que al final solo quedará en vuestros labios la amargura y el reclamo de la conciencia, cuando veáis cuán distinto y contrario a vuestras ilusiones es el resultado de vuestros afanes. En este tiempo es mayor la influencia del mal que la del bien, por lo tanto, la fuerza que domina en la humanidad es la del mal, del que se derivan el egoísmo, la mentira, la lujuria, el orgullo, el placer de hacer daño, la destrucción y todas las bajas pasiones. De ese desequilibrio moral provienen las enfermedades que atormentan al hombre. La inocencia bendita se contamina con la maldad del mundo, la juventud transita en vertiginosa carrera y las doncellas también se han despojado de su pudor, de la castidad, de la honestidad. Todas estas virtudes han partido de sus corazones, han alimentado las pasiones mundanas y solo anhelan los placeres que les conducen al abismo. Vengo a hablaros con toda claridad para que os levantéis y deis un paso firme en la evolución de vuestro espíritu. Hay gran responsabilidad en todos aquellos que no hacen ningún esfuerzo por penetrar más profundamente en los misterios de mi arcano. ¿Cuándo llegarán al completo hastío de los placeres que la carne les ha venido proporcionando? ¿Hasta cuándo llegarán a darse cuenta de que esos placeres les han estado impidiendo deleitarse con la gracia del Espíritu? Son vasallos del reino del pecado, son esclavos de sus pasiones y van por el mundo, semejantes a los sordos, a los ciegos, a los paralíticos y leprosos sin darse cuenta de sus errores. Cuando alguno llega a comprender que está enfermo su espíritu, no sabe buscar el bálsamo en la luz que irradia de mi espíritu. Habéis sido afectos a cerrar los ojos a vuestras malas obras, a vuestros pecados, y llevar la carga indeseable para dejarla en el hogar ajeno, pero llegaréis a comprender que las manchas nadie deberá lavarlas más que aquel que las ha impreso en su corazón. Cuando la lujuria y el materialismo han llegado a su grado máximo en los hombres, haciendo que olviden su procedencia, cuando el torrente desbordado de las pasiones, de los placeres y los vicios han hecho de muchos hombres seres inconscientes, sin noción de sus deberes para con Dios, para con su familia y para con los demás, es cuando ha venido a la humanidad esta palabra, como un manantial de aguas cristalinas para los corazones sedientos.
Cuidad que vuestro cuerpo no sea el instrumento que os lleve a la degeneración y a la impureza, sino que os ayude a la elevación de vuestro espíritu y aun cuando tengáis tentaciones podáis salir triunfantes de ellas. Estáis tan familiarizados con el pecado, que vuestra vida llega a pareceros lo más natural, normal y lícito, y sin embargo, tal parece que Sodoma y Gomorra, Babilonia y Roma, hubiesen volcado sobre esta humanidad toda su perversidad y su pecado. Descubro entre estas multitudes a la mujer adúltera y también a la pecadora arrepentida, ambas acusadas y señaladas por quienes muchas veces pecan más que ellas, mas yo les perdono y les digo que no vuelvan a pecar. ¿Cuántos están necesitados de un poco de amor? ¿Cuántas mujeres abandonadas han menester de palabras de aliento y vosotros mis escogidos? Debéis de levantaros para entregar el amor, el aliento y la fortaleza a todo necesitado. A cada momento os voy salvando de todos los tropiezos, en la misma forma también vosotros debéis orar por los demás. Contemplad el dolor por doquier, la niñez abandonada, la juventud penetrando en el fango, la infidelidad en la esposa, más cuando encontréis a la mujer pecadora y criticada por la humanidad. Enseñadle el verdadero camino y apartadle la amargura y la confusión que le rodea para que principie a regenerarse. Hogares y familias de Israel, cuando sintáis que la tentación se presenta en el seno de los vuestros, buscad la soledad, invocándome a mí, diciéndome, Maestro, dadnos vuestra fortaleza, dadnos vuestra espada y no dejéis que como padre desconozca a mis hijos, no permitáis que como esposo desconozca a mi compañera o como compañera desconozca a mi esposo. Yo oiré vuestra oración, os defenderé y os haré salir avante, porque esta es mi voluntad. Octavo precepto. No tomarás lo ajeno sin permiso del dueño, ni prestarás con rédito, causando graves males con la usura, solo se te concederá la restitución de lo prestado. No toméis lo ajeno, el que toma lo ajeno, tiene que restituir con dolor y con vergüenza. A nadie señalo, mas quiero que cada quien tome de mi palabra, la parte que le corresponde. Yo no os culparé ni os reclamaré de lo que hicisteis cuando vuestros pasos los dabais entre las tinieblas de ignorancia, de pequeñez y de materialidad, mas ahora que tenéis conocimiento completo de lo que es mi ley, si persistís en lo ilícito, en lo impuro, me responderéis de vuestros hechos y me manifestaré inexorable en vuestra misma conciencia. Tiempo de justicia es este, en el que estáis viendo como al rico avaro y a la nación poderosa y egoísta les es quitado su poder, así como al que ha tomado lo ajeno sin el permiso de su dueño para aumentar su caudal, también le ha llegado el día de ver cómo otras manos le quitan lo que sin derecho poseía. Noveno precepto. No tomarás bebida que te embriague, ni usarás elemento de la creación alguno que nuble tus sentidos o te someta a baja pasión. Vivid con pureza, con humildad, sencillamente. Cumplid con todo lo que sea justo dentro de lo humano, así como con todo lo que se refiere a vuestro espíritu. Apartad de vuestra vida lo superfluo, lo artificioso, lo nocivo, y recreos en cambio con todo lo que de bueno se encuentra en vuestra existencia. Velad por la salud de vuestro cuerpo, buscad su conservación y fortaleza. Mi doctrina os aconseja que tengáis caridad de vuestro espíritu y de vuestro cuerpo, porque ambos se complementan y se necesitan para el delicado cumplimiento espiritual que les está encomendado. Mirad que a veces, en mis lecciones desciendo de la enseñanza espiritual al consejo, para que os conduzcáis con rectitud dentro de la vida humana. Estoy hablando al corazón del hombre, exhortándole a la regeneración, haciéndole comprender el daño que causan al cuerpo los vicios y el mal que ocasionan al espíritu. Os he dicho que el hombre que se deja dominar por un vicio, se ha olvidado de que el espíritu no debe ser vencido, se ha olvidado de que la verdadera fortaleza consiste en destruir al mal con la virtud. Ese hombre vencido por la carne, se ha denigrado a sí mismo, se ha faltado al respeto a sí mismo, ha descendido de su condición elevada de hombre a la de un pobre ser cobarde para luchar. Ese hombre en vez de llevar la luz, pan y vino a su hogar, lleva sombras, dolor y muerte, hace pesada su cruz, la de su esposa y la de sus hijos, y entorpece la jornada espiritual de cuantos lo rodean. La práctica de la moral, de la virtud y de la espiritualidad os librarán de las enfermedades de la materia y del reclamo de la conciencia.
10º precepto. No tendrás ocupación ruinosa que quite la moralidad y proteja los vicios. Vivid en gracia, amad la justicia, sed clementes, no fomentéis la maldad, por el contrario, detenedla exhortando al bien a vuestros hermanos y así habréis preparado el camino al Espíritu para que no tropiece. Haced todo esto sin que os parezca que ha sido para vosotros un sacrificio. Combatid lo superfluo, luchad contra lo impuro, sabed que los vicios del mundo entorpecen los sentidos del espíritu, impidiéndole penetrar en las mansiones elevadas. Si aprendéis a vivir la vida verdadera, yo os digo, que a donde os encontréis y a donde vayáis, con vuestra presencia todo lo convertiréis en un paraíso de paz. Rechazad el pecado. No os dejéis seducir por falsas promesas, aunque veáis que son gratos a vuestro corazón los placeres terrestres. Mientras mi camino está sembrado de espinas, tomad este sendero, porque este es el que conduce a la paz. Yo tengo para cada herida un bálsamo, mientras que el mundo no tiene para vosotros amor ni caridad. ¿Veis cuánta discordia entre hermanos, cuántas tragedias entre esposos, cuánta inmoralidad y vicios? ¿Cuántas guerras entre pueblos? Todo es a causa de vuestro abandono y alejamiento de las leyes divinas. El hombre se ha hecho doblemente culpable, no solamente porque no hace ningún esfuerzo para que caiga esa venda que le impide el conocimiento de mis enseñanzas, sino porque se extenúa en los lazos de la carne que le llevan a los placeres materiales en perjuicio de los placeres espirituales, y es así que se ha convertido en esclavo de sus pasiones y ha destruido su fuerza de voluntad para regenerarse. El Maestro os dice, no os baste el no hacer el mal, debéis hacer el bien para que seáis dignos de mi gloria. Os he perdonado todos vuestros errores, todas vuestras caídas, os he lavado de todas vuestras manchas con mi palabra, con mi sangre y mis lágrimas. Por eso os pido que luchéis, que trabajéis, para que podáis llegar al final de la jornada, en donde estoy yo. Precepto 11. No protegerás la guerra civil, dividiendo a tus hermanos, ni tomarás parte en guerras extranjeras, no tendrás enemigos, porque todos sois hijos del mismo Padre. Jamás veáis enemigos en nadie, ved en todos los hombres solo hermanos, esa es vuestra misión, si perseveráis en ella hasta el fin, triunfarán la justicia y el amor en la tierra, y ello os dará la paz y la seguridad que tanto anheláis. ¿Creéis que me falta piedad o que haya dejado de sentir vuestras aflicciones? ¿Cómo concebís que sea yo quien levante a unos para hundir a otros? La vida es una batalla, mas nunca llaméis enemigos a vuestros hermanos, ni mucho menos me pidáis que descargue mi justicia sobre vuestros opresores. Orad por todos y vuestra oración será luz y paz, que se irá extendiendo minuto a minuto sobre el haz de la tierra. Sé que no todos tienen igual parte de culpa en el caos que vivís. Es verdad, mas os digo, que los que no son causantes de la guerra, son responsables de la paz. A vos, pueblo, os digo, tened caridad de vosotros y de vuestros semejantes, mas, para que esa caridad sea efectiva, reconoced vuestros dones estudiando mi palabra. El que ama a su hermano, me ama a mí, porque su hermano es mi hijo muy amado. Amaos de una nación a otra, uníos en una sola hermandad para que mañana cuando habitéis en distintas moradas podáis amaros de un mundo a otro. Esta tierra no es vuestra patria. Sois pasajeros moradores de ella y solo estáis labrando una vida mejor, superior a esta según sean vuestros méritos. Mirad la guerra, el hambre, la peste y la muerte como un tétrico cortejo que va de pueblo en pueblo sembrando el luto, la desolación y el exterminio. Luchad contra la guerra, tenéis las armas del amor y de la caridad. Vosotros, desde este mundo, podéis ser súbditos de mi reino de paz, al amaros los unos a los otros. ¿Cómo es posible que los pueblos que se nombran cristianos se destruyan con la guerra y hasta oren antes de ir a matar a sus hermanos pidiéndome que les dé la victoria sobre sus enemigos? ¿Es que puede existir mi simiente donde en vez de amor existe el odio y en vez de perdón la venganza? La humanidad está dividida, porque no se rigen por una sola ley. Cada nación tiene sus propias leyes.
Cada pueblo sigue diferente doctrina y si penetráis en los hogares, también cada padre rige a sus hijos de distinta manera. La esencia que brota de esta palabra que os entrego, la derramaré sobre todos los pueblos de la tierra porque es simiente de unificación. Esta doctrina hará meditar y comprender muchas enseñanzas a la humanidad. Los lazos rotos se unirán y las diferencias de razas desaparecerán ante la espiritualidad, porque el culto al único y verdadero Dios será uno solo. Así empezaréis a formar en la tierra una sola familia y os dejaré una antorcha grande, infinita, que alumbre el sendero espiritual de todos mis hijos. La guerra ha extendido su manto sobre muchos pueblos de la tierra y esto ocasionará que se desaten también el hambre, la peste y la muerte. No dejéis vosotros la puerta abierta a la guerra, porque como ladrón, penetrará y os sorprenderá. Velad y orad. La mala hierba será cortada de raíz del corazón de los hombres y la buena simiente será conservada, para formar con ella una nueva humanidad. Muchos hombres y mujeres, por causa de tanto dolor y destrucción, empiezan a suspirar por mi ley, por mi palabra y por mi paz, mas no saben hacia dónde conducir sus pasos para encontrarme. ¿No os agradaría llegar en esos momentos ante ellos y poderles decir, este es el camino, ahí está el divino Maestro? Pueblo, las naciones están en guerra, orad y no las juzguéis, no estéis deseando la victoria de unas y la destrucción de otras porque todas se hallan bajo una dura prueba. El bien, como el mal, puede ser transmitido a distancia, por eso os he enseñado a socorrer con el espíritu preparado a los que necesitan vuestra ayuda, ya estén cercas o distantes. Más cuidaos de enviar pensamientos que provoquen la guerra. No deseéis la caída de una nación y el triunfo de otra, porque esa influencia llegará y causará trastornos. Ante todo amad y sed indulgentes con todos vuestros hermanos. Sed fuertes para dominar vuestras pasiones, y así no os inclinéis hacia un bando u otro. Es menester que vuestro corazón se inflame de caridad y fraternidad por todos, participando interiormente de las penas y miserias que afligen a esta humanidad. Así vuestro corazón latirá al compás del mío. Todo el bien que hagáis tendrá su recompensa o, ¿no consideráis que será una compensación para vuestras oraciones la llegada de la paz entre los hombres? Evitad que por causa de mi doctrina se dividan los pueblos. No hagáis guerra, ni sintáis superioridad unos sobre otros. Yo estoy inspirando a todos por igual, la espiritualidad que es paz, amor y respeto al semejante, haced caer el fanatismo religioso, perfeccionad las prácticas, elevad el culto de vuestros hermanos. Esa es mi voluntad y cuando os encontréis unos y otros, reconoceos, amaos y testificadme. Orad por la paz de las naciones, he hablado a los hombres a través de la conciencia, a los que gobiernan estos pueblos y he visto que su corazón es reacio, que de él no retiran su odio y su ambición. Velad también por la paz de esta nación a la que he señalado para que en ella sea escuchada y estudiada mi palabra. La guerra, la codicia, las ambiciones y las falsas doctrinas acechan a vuestro pueblo. Mas yo os libraré de las garras del faraón que quisiera convertiros en sus vasallos, porque ahora estáis sirviendo a mi causa. Precepto, 12. No harás infanticidio en los niños que están por nacer. Madres, orad por la humanidad. Doncellas, perseverad en la oración y en la virtud, sois vosotras la fuente de donde brotarán las generaciones del mañana que deberán dar testimonio de mi verdad. Yo, vuestra madre, vengo a inspirar a las mujeres para que no descuiden su misión, su gran destino, y sepan ser faro y guía para la humanidad. Daos cuenta de que el Padre os concedió el don de la maternidad para que enseñaseis a amar. El amor maternal es de los dones más grandes que el cielo ha otorgado a los humanos. Vos, mujer, que tratáis de ocultar a vuestro hijo, pensando que no es legítimo por ser fruto del engaño de que fuisteis víctima, no os avergoncéis de ser madre, ni pongáis ese cáliz de amargura en los labios de vuestro hijo. Acercaos a mí, sanad vuestra herida y consolaos con la sana alegría de ser madre. No queráis confundir las leyes divinas con las humanas, porque el amor puro, el sentimiento elevado, no se mancha jamás con las miserias del mundo.
Aún no sabéis juzgar, ni conocéis en dónde está el verdadero pecado. Ser madre, redime. ¿Por qué hay quienes se avergüenzan de ello? ¿Quién es en esto el culpable? ¿El que traiciona los sentimientos nobles o la que confiadamente ama? Culpable es el que viola las leyes de Dios, quien profana el templo espiritual y delinque ante el altar del amor. No temáis, mujer, el dolor os ha purificado, vuestra flor que creíais marchita, engalana de nuevo mi santuario. La madre os dice, el pecado está en las bajas pasiones, en los vicios. ¿De qué debilidad me habláis? He aquí que vuestro amor os ha redimido, quien os traicionó está muy abajo y distante de vos. Seguid brillando cual estrella, para que alumbréis el camino de ese ser que se os ha confiado y podáis desbordar en él vuestra ternura maternal. Ese hijo será la fuerza en vuestra vida, más tendréis que encauzarlo. No sufráis más, que nada será capaz de manchar las vestiduras de vuestro espíritu. ¿Creéis que esas criaturas a quienes llamáis hijos ilegítimos, no son hijos legítimos de Dios y por tal razón no les ame como a los demás? ¿Quiénes establecen esas diferencias en el mundo? Hombres pecadores, que sentencian a otros que son como ellos. Esto os dice María, vuestra madre. Como música celeste son vuestras oraciones en favor de la humanidad. Sea vuestro corazón el lugar donde se escuche el eco de mi voz de madre. Oh, mujeres madres. Santo es el instante del alumbramiento, porque en él se descorre el velo del misterio y se manifiesta la sabiduría de Dios en el poder de la naturaleza. Vuestros ojos se nublan en ese instante, el mundo gira en torno de vosotras y el cuerpo se abandona, mientras el espíritu, elevándose, presiente la gloria, a la que no penetra porque el objeto de vuestro amor, el Hijo amado, os atrae al mundo, entonces bendecís vuestro dolor. María, la sierva del Señor, bendice el instante del alumbramiento, que es fuego que purifica y dignifica, agua que lava y dolor que redime. El prodigio se realiza y eleva a la mujer ante los ojos de Dios. ¿Qué madre no siente en ese trance llenarse su corazón de luz y de belleza? Más he deciros que no todas saben ser madres. Hay mujeres a quienes la maternidad no ha dignificado ni el dolor ha redimido. Son flores marchitas, sin perfume, extraviadas en sendas inciertas. Ellas no presintieron el amor maternal, pero un día llegarán mis palabras a su corazón y se conmoverán ante la voz de María, desbordando lágrimas de arrepentimiento. Ellas sentirán la paz interior, cuando lleguen al reconocimiento de lo que es su misión. Precepto 13. No tratarás mal ni con rigor a los pobres, sean los que fueren. No os engrandezcáis ante vuestros hermanos, sed humildes y mostradles buenos ejemplos. Qué emoción tan grata sentís cuando miráis que un hombre notable entre los hombres os hace una manifestación de afecto, de comprensión, de humildad. Esa misma sensación la podéis llevar a los que sean o se sientan inferiores a vosotros. Sabed descender, sabed tender la mano sin sentir superioridad, sabed ser comprensivos. Os digo, que en estos casos, no solo goza el que recibe la prueba de afecto, la ayuda o el consuelo, sino también el que la da, porque sabe que sobre él hay uno que le ha dado pruebas de amor y de humildad, su Dios y Señor. Sed humildes entre los más humildes, sed siervos de todos como yo soy vuestro siervo, he recibido muchas veces vuestras órdenes y os he obedecido para enseñaros. No desciende el que sirve sino que se dignifica. Y a cambio de vuestro servicio no pidáis pago alguno. No hay en la tierra quien pueda apreciar vuestro trabajo. Yo os daré con justicia según vuestros merecimientos. Levantad al caído. Yo a todos entrego mi caridad. Mas los unos son azotados por las tentaciones del mundo y no han oído aún el llamado de su conciencia. A vosotros toca tenderles la mano y ser un báculo para ellos en el sendero, hasta que logréis que caminen tras de mi huella de amor. Si os sentís fuertes y veis que a vuestro lado caminan con dificultad vuestros hermanos, no os sintáis superiores, porque caeríais en la grave falta de la vanidad y seríais semejantes al gusano que se hincha con la humedad de la tierra.
En mi nuevo pueblo no se levantarán reyes ni señores. Toda mala simiente será apartada de vuestro corazón para que podáis ser mis profetas. Precepto 14. Nada de lo creado maldecirás. Todo es bendito por mí a toda hora, en todo instante. De mí no ha brotado ni brotará maldición o abominación alguna para mis hijos, por eso sin contemplar justos ni pecadores, hago descender sobre todos mi bendición, mi ósculo de amor y mi paz. Aprended a bendecir vuestro dolor lo mismo que si se tratase de vuestras alegrías. Bendecidlo todo. ¿No bendigo yo a la humanidad entera, sin distinguir a nadie? Ahí, bajo aquel manto de bendición quedan envueltos lo mismo los buenos y mansos, que los soberbios y los criminales. ¿Por qué no me imitáis? ¿Acaso sentís repugnancia por los actos de los demás? No olvidéis que vosotros formáis parte de la humanidad, que debéis amarla y perdonarla, mas no rechazarla, porque sería tanto como si sintieseis asco por vosotros mismos. Todo lo que veis en vuestros semejantes lo tenéis vosotros en mayor o menor grado. Quiero que todo lo bendigáis sin que haya nada que no podáis bendecir, para que poco a poco os acerquéis por vuestra espiritualidad y perfección a la comprensión de lo sublime. No reneguéis del mundo, ni de sus vicisitudes y sufrimientos. Recordad que ellos fueron los que os acercaron a mí, tampoco os alejéis de vuestros hermanos, por el contrario, ahora que habéis visto cómo os recibo y cómo os entrego, aproximaos más a ellos, haciendo en los necesitados lo que habéis visto que he hecho entre vosotros. Si derramo mis complacencias sobre los hombres, estos se vuelven egoístas; si les concedo que saboreen el gozo, llegan al exceso; si pongo a prueba su fortaleza, con el fin de templarles el espíritu, protestan; y si permito que el cáliz de amargura llegue a sus labios para purificarles, reniegan de la vida y sienten perder la fe; si pongo en sus hombros la carga de una familia numerosa, se desesperan y cuando levanto de la tierra a alguno de sus seres queridos, me acusan de injusto. Nunca os veo conformes, nunca escucho que bendigáis mi nombre en vuestras pruebas, ni contemplo que tratéis, a través de vuestra vida, de trabajar en mi obra creadora. ¿No recordáis los ejemplos que en Jesús vine a daros, al consagrar aquella vida a glorificar a su Padre? Jesús nada poseyó en la tierra, y sin embargo jamás protestó por su pobreza. Tuvo que dejar a su madre y supo renunciar a todo, por amor al que le envió. Su obra fue ardua y su camino penoso hasta el fin, mas nunca se rebeló, fue perseguido y burlado, juzgado y finalmente muerto. Mas de su corazón, de sus labios y aun de sus ojos, solo brotaron bendiciones, perdones y consuelo para quienes lo amaron, igual que para quienes lo denigraron. Mas no solo en mí podéis hallar ejemplos dignos de imitar. Recordad la mansedumbre de Abraham, cuando su Señor le pidió la vida de su hijo, la paciencia de Job, que me bendecía en cada una de sus tribulaciones. Y así como esos ejemplos, muchos más que hasta vosotros han llegado a través de la historia. Es esta doctrina la que proporcionará al hombre la espiritualidad que necesita para elevarse paso a paso, escalón por escalón, hacia la sabiduría espiritual donde encontrará su origen, su esencia, su razón de ser, y entonces será muy grande su amor hacia mí y bendecirá a toda la vida y a cuanto existe y le rodea, porque en todo verá, escuchará y sentirá la presencia de su Padre Celestial. Voy a dejaros en representación mía y así como yo amo, bendigo y estrecho a la humanidad. Vosotros haréis lo mismo, ella está hambrienta de amor, de ejemplos y de luz. Yo he de decir a la humanidad, buscad al pueblo de Israel y en él encontraréis mi representación y mis prodigios, en él derramaré mi enseñanza y mis complacencias. Precepto 15. No tratarás con desprecio a los que sufren enfermedades que tú llamas asquerosas. Si os presentase en vuestro paso al enfermo de lepra, os apartaríais de él llenos de horror, seréis incapaces de tocarlo con vuestra mano, ¿acaso teméis contagiaros? No, mis discípulos, porque en vez de contemplar la miseria de aquel cuerpo, debéis contemplar su espíritu, que es vuestro propio hermano, que es mi Hijo quien espera vuestra caridad. ¿Cuánto tenéis que aprender aún, para que no sintáis desprecio por los pobres ni asco ante las enfermedades que vosotros llamáis repulsivas? ¿Por cuántas pruebas tendréis que pasar?
¿Quién puede saber si ese leproso que os ha tendido su mano y del cual os habéis apartado horrorizados fue en otra encarnación vuestro padre o vuestro hijo? Mirad que en vuestro camino vais a encontrar cuadros de miseria, de dolor. Vais a cruzaros con los muertos vivientes y los poseídos. Vais a contemplar a los que tienen el corazón empedernido y a los que han caído víctimas de sus pasiones. Yo os digo desde ahora, no temáis llegar hasta ellos. Si es su cuerpo el que adolece de enfermedades para vosotros repugnantes o contagiosas, no temáis al contagio ni a las enfermedades del espíritu. No olvidéis ni dudéis que estáis protegidos por mi gracia, para que también ello sea un testimonio más ante los incrédulos. Id al encuentro de los enfermos y necesitados y por medio de vuestra elevación, consejos y oraciones, acercadlos al doctor de los doctores. Si así lo hacéis, habréis puesto en práctica los dones que os he entregado. Sobre los seres y elementos de la naturaleza, podéis obrar en múltiples formas para llevar a todos el consuelo. Mas también os digo, no temáis a las enfermedades y sed con todos pacientes y misericordiosos. En cuanto a los poseídos y a los confundidos en su mente humana, también podéis curarlos, porque tenéis esa facultad y debéis ponerla al servicio de esos seres que han caído en la desesperación y en el olvido. Libertadlos y manifestad esa potestad ante los incrédulos. Es una de las grandes misiones de este pueblo, llevar la luz donde haya tinieblas. Romper toda esclavitud y toda injusticia y preparar a este mundo para contemplar a su Señor y mirarse a sí mismo, a su interior, con pleno conocimiento de la verdad. Precepto 16. No hablarás mal de los seres en público causando su deshonra. Ninguno tiene derecho de hablar de las imperfecciones de sus semejantes, porque ¿quién de vosotros es perfecto? A nadie juzguéis y sed el buen ejemplo entre los hombres, así debéis de vivir, como un reflejo de la paz y de la felicidad eternas, y los hombres, hastiados de tantos sufrimientos, llegarán hasta vosotros para deciros, dadnos de vuestro pan, dadnos de esa agua inagotable. Como yo os enseño, así enseñad, como recibís de mí, así entregad mi palabra a vuestros hermanos. Con infinito amor, no señaléis las faltas de vuestros semejantes, porque yo no he venido a delatar vuestras faltas. Ide por el camino sembrando rosas aunque tengáis que recoger espinas. Si las espinas hieren vuestro corazón, yo sanaré vuestras heridas. Yo os entregaré el bálsamo, el consuelo y la fortaleza espiritual. Si en vuestro camino veis que se levanta el traidor, el falso, el ingrato, el débil o incrédulo, el blasfemo, el profano, perdonadle, sí, pero habladle con amor, con esta palabra de juicio con que yo os he hablado, pero que sea mi juicio, no el vuestro pueblo, porque el vuestro no es perfecto. Os considerabais indignos de hallaros ante mi presencia y os hice dignos, purificando a vuestro espíritu de todas sus faltas pasadas, revistiéndolo de pureza. Con este perdón os he entregado una lección de amor, ponedla en práctica en vuestros hermanos. ¿Con qué derecho vais a juzgar y a sentenciar a vuestros semejantes por causa de sus imperfecciones? Recordad que os dije en el segundo tiempo, el que se encuentre libre de pecado que arroje la primera piedra. No deberá haber jueces entre vosotros, ni fanáticos, ni hipócritas, porque donde existan estos defectos, no podrá haber espiritualidad. Precepto 17. No abandonarás a tus hijos en manos extrañas, y solo lo harás por tu extrema necesidad, siempre y cuando te sea conocida la conducta apropiada de la persona bienhechora. Todos los cargos que os doy son de gran trascendencia y responsabilidad, mientras a unos les concedo la tutela de los hijos, a otros los convierto en guías espirituales de una gran porción o en gobernantes de un numeroso pueblo. Bendito aquel que se eleve más allá de la materia para buscar en mí la fortaleza y la luz, pues estará en comunicación conmigo, y yo le sostendré en todas sus pruebas a través del cumplimiento de su misión. Pensad seriamente en las generaciones que tras de vosotros vienen, pensad en vuestros hijos, a los que, así como les habéis dado el ser material, también tenéis el deber de darles vida espiritual, aquella que es fe, virtud y espiritualidad. El pacto que conmigo hacéis no es un compromiso material,
Es un cargo espiritual que habéis aceptado contraer con vuestro Padre, con aquel que ha hecho todo lo creado. Yo os enseño a cumplir vuestra misión espiritual, mas también os encargo que cumpláis todo compromiso y toda promesa que en lo humano hagáis, para que os reconozcan por la verdad de vuestro espíritu y por la sinceridad de vuestro corazón. Haced que vuestro sí, sea siempre sí, y vuestro no, sea siempre no, entonces habrá confianza en que vuestras determinaciones sean siempre firmes. Nunca rompáis un pacto sagrado, como son el del matrimonio, el de la paternidad y el de la amistad. Cuantos mayores sean vuestras virtudes, mayor será la luz de aquellos que han de seguir vuestros pasos. Luchad por los vuestros, luchad por la fe de las criaturas que he dejado a vuestros cuidados. Ellos traen gracia y potestad y darán un paso adelante en el camino de la espiritualidad. Ellos afirmarán vuestras palabras y cuando les faltéis, recordarán la ley que sus padres practicaron en la tierra y serán fieles a ella. Contemplo a los niños, sin alegría, sin paz, llenos del saber material en su entendimiento, y de las leyes y virtudes espirituales nada han aprendido y su espíritu entristecido ruega, implora caridad y su plegaria no es escuchada. Sus padres no han estado preparados para darles enseñanza. Las mujeres me han pedido el don de la maternidad, que no a todas he concedido, sin medir su responsabilidad, y he ahí las consecuencias. No han sabido conducir a la niñez, no han modelado su corazón, ni han iluminado su espíritu y éste no ha podido desenvolverse. Padres y madres que habéis tenido el privilegio de guiar sobre la tierra a estas generaciones y a las que están próximas a llegar, velad y orad por ellas. Preparadles el sendero. Quiero encontrarlas dispuestas a recibir mis nuevas revelaciones. De entre ellas surgirán los profetas que conmuevan al mundo con sus profecías, como lo hicieron los grandes profetas de los tiempos antiguos, los cuales fueron como heraldos en las horas de prueba y como antorchas en medio de las tinieblas. El mundo espiritual, como un inmenso ángel custodio, velará por los pasos de estas criaturas, ayudando con ello a quienes reciban en su seno como a hijos, a estos seres que os anuncio y os prometo. Cuando os digo que os preparéis, es también para que podáis dejar a vuestros hijos, como testamento, vuestro ejemplo de obediencia, de espiritualidad y fraternidad, vuestras obras de amor hacia vuestros hermanos. Entonces vuestro nombre será bendecido y recordado por las generaciones del mañana, que os amarán a través de la huella de vuestra lucha, de los actos buenos y ejemplos dignos de seguir. ¿Cómo no habéis de ser reconocidos por vuestros hijos, si vosotros sois los que vais limpiando de espinas y cardos el camino, para que ellos no se hieran? Por eso no paséis con indiferencia sobre las asperezas del sendero sin apartar los tropiezos, porque los que vengan tras de vosotros cada vez que encontraran el obstáculo o la espina, os reclamarán y habría quienes os maldijeran. Tendréis que rendirme cuentas de todo cuanto hayáis hecho en la vida, mas, como vais a acallar la voz de la conciencia en esa hora suprema, ¿qué responderéis cuando vuestro espíritu escuche la voz del Señor, advirtiéndole que nunca podréis justificar el mal? Precepto 18. No forzarás a los niños a que hagan trabajos que les enseñen vicios. Alimentaos de sanas y santas alegrías, gozad con la presencia de los niños, en quienes habitan ya los espíritus que anuncia a la humanidad para este tiempo, y cuya misión de paz y de luz se manifiesta en sus hechos, desde sus primeros pasos. Velad porque en ellos se cumpla mi promesa. Ellos son esperanza y cimiento de futuras generaciones, y su destino será un testimonio para los que esperan ansiosamente las señales de que el reino prometido ya está cerca. Padres de familia, sed sensibles a las manifestaciones de adelanto espiritual de vuestros hijos, observad con amor y caridad a la niñez que se os confía, para que encaucéis a las nuevas generaciones por la senda trazada por mi luz. No las conduzcáis hacia el abismo ni cavéis precipicios para ellas. Estos espíritus no deberán penetrar a la Sodoma y Gomorra de este tiempo. Detened a la juventud en su carrera hacia la destrucción de su moral, ilustrad su espíritu para que ponga las bases a una vida recta y elevada. Si supieseis comprender todo lo que encierra mi palabra,
Os levantaríais con paso firme y presuroso a extender el bien que ella contiene, miraríais con piedad a la niñez, huérfana de ternura y de guías, porque sus padres han muerto. Miraríais con caridad a la juventud que camina sin ideales, porque los hombres han matado la fe de los corazones que apenas se abrían ante la vida. Los niños se pierden en este tiempo de perversidad, de confusión y materialismo. El mundo transita como un ciego, son los muertos a la vida de la gracia. Es la humanidad que perece y me da a beber una vez más el cáliz del dolor. Mostradles la luz del nuevo día. Hacedles sentir mi presencia y decidles que el Padre les espera con sus brazos abiertos. Os encomiendo a los niños y os encargo que les conduzcáis por el camino certero. Congregadlos, habladles de mí con amor y con ternura, buscad a los desheredados, aquellos que viven perdidos entre miserias y vicios. Doy esencia a vuestras palabras para que ellas sean camino de salvación cuando broten de vuestros labios. Abrid delante de los inocentes el libro de la vida verdadera, para que su espíritu despierte y sea grande al penetrar en las revelaciones del Espíritu Santo. Asemejaos a vuestro Maestro y seréis escuchados. Ay, de los que en este tiempo con sus profanaciones y desobediencias den mal ejemplo delante de los niños a quienes he enviado con una misión espiritual. Queréis imitar a las turbas que entre gritos y burlas condujeron a Jesús al Gólgota, sembrando el terror en el corazón de los niños que no acertaban a explicarse por qué se martirizaba y se daba muerte a un hombre que solo repartía bendiciones. Vuestro deber es llegar hasta vuestros pequeños hermanos y orientarlos en el camino de la vida, cuya ruta han perdido, hablarles del Padre, diciéndoles que basta un poco de espiritualidad para sentir mi presencia, la cual les dará valor y fuerza para no dejarse arrastrar hacia el abismo. ¿Por ventura, os pido imposibles? Solo vengo a enseñaros a sembrar amor para que recojáis al final el fruto de la vida. Cultivad hoy el corazón de los niños para que mañana les escuchéis hablar de las grandezas del Espíritu Santo. Velad por las rosas y los lirios que son el corazón de la juventud y mañana os deleitaréis con el florecimiento de la virtud. Enseñad a orar con el Espíritu y reconoceréis todos que esa es la comunicación perfecta, cuando sintáis que vuestro espíritu ha llegado a mi presencia y ahí se ha sustentado con mi amor. Precepto 19. No enseñarás a persona alguna historias o cuentos por consejas de la manera siguiente, de diablos, condenados, brujas, duendes, espíritus malignos, milagros que no sean ciertos. Apariciones de imágenes que no hayan sido verdad, castigos falsos, transformaciones de gentes, todo lo superfluo y lo malo. Ya no es el tiempo en que alimentéis de misterios a vuestro espíritu, aunque esos misterios tengan para vosotros la atracción de lo desconocido. ¿Por qué queréis impresionar con manifestaciones exteriores que no comprenden vuestros hermanos? ¿Por qué vais enseñando actos en apariencia sobrenaturales, pero en realidad exentos de luz y verdad? ¿No es suficiente la esencia que desborda mi palabra, o no es maravilloso que yo hable a través de vuestras bocas? ¿Cuán materialistas sois muchos de vosotros? Más debéis convenceros de que todo lo que añadieseis a mi manifestación, tan simple y sencilla por ser mía, solo será como un tosco y rudo velo que impida contemplar la verdad a vuestros hermanos. Antes de iniciaros en el cumplimiento de alguno de los cargos que esta obra os ofrece, meditad profundamente en lo que os he enseñado y en lo que vais a hacer, para que no hagáis nada que sea contrario a mi ley. Arrojaréis de vuestro seno todo lo que sea fanatismo, idolatría, superstición, materialidad y prácticas superfluas e inútiles. Será como si limpiaseis de mala hierba la tierra para luego sembrarla de hermoso trigo. Vosotros, que escuchándome a través de esta doctrina habéis logrado despojar de prejuicios y de fanatismo vuestro corazón y de una manera natural y sencilla me rendís culto y me sentís en vuestro interior, podéis consideraros como seres privilegiados entre toda la humanidad y os tomaré como precursores de la era de la espiritualidad. Es preciso que obre milagros y realice prodigios para que mi obra, apareciendo ante vuestros ojos como sobrenatural, la llaméis maravillosa y verdadera. ¿O basta que os hable con sencillez, que haga llegar mi esencia a vuestro espíritu y os haga sentir mi presencia en lo más tierno de vuestro corazón? Os vuelvo a decir,
Que yo no vine en este tercer tiempo a realizar el milagro inexplicable o el prodigio exterior para impresionaros o sorprenderos, sino a traeros una palabra sencilla en su forma, pero profunda en su contenido, para que sea estudiada ante la luz de la conciencia. En ello os doy una prueba más de mi verdad, porque debéis tener presente que en aquel segundo tiempo previne a la humanidad, anunciándole que en el mundo surgirían falsos profetas haciendo prodigios para enseñar a los hombres, haciéndoles creer que soy yo. Yo no he traído esa clase de milagros, ni he venido a obligar a nadie a creer en esta palabra, ni he tratado de sembrar temor si no me seguís. Solo he venido a cumplir una promesa hecha a los hombres, de enviar el Espíritu de verdad a explicarles todo aquello que no hubiesen comprendido bien o hubiesen interpretado mal. Aquí tenéis mi palabra prometida. Bienaventurados quienes sepan penetrar en su interior, porque de cierto os digo, que ahí encontrarán mi divina presencia. Cuando prescindáis de las palabras vanas, de las formas, de las prácticas simbólicas y las ceremonias, habréis rasgado el velo que os impide contemplar la verdad. Cuando renunciéis a lo externo y a lo superfluo, será señal de que la espiritualidad comienza a ser sentida y vivida por vosotros. Entonces vuestro espíritu, vuestro corazón y entendimiento y hasta vuestros sentidos dejarán de impresionarse fácilmente por manifestaciones superficiales o de escaso significado. El espíritu buscará en todo la esencia, la verdad, la vida, el principio. ¿Podría uno de estos discípulos llevar a sus hermanos un mensaje en el que se mezclasen lo puro con lo impuro, lo divino con lo carnal y lo elevado con lo vulgar? No, pueblo. Es natural y justo que penséis que esos buenos discípulos solo irán a extender un mensaje celestial, que tanto en su esencia como en su forma sea un testimonio vivo de luz y verdad. Elías es con vosotros y su luz os inspira para que terminéis de construir en vuestro corazón el santuario, como también os dio valor para que derrumbaseis de su pedestal a vuestros ídolos. El rayo de Elías ha venido siempre a exterminar la idolatría, la superstición, la ignorancia y ha hecho que los hombres reconozcan el poder del Dios de verdad. Nunca os he enseñado lo superfluo y malo, mi ley y mi obra son limpias y están lejos del materialismo, por eso he venido a destruir el fanatismo y la idolatría, y aún os he apartado los símbolos materiales que representan lo espiritual. Yo os he enseñado la forma limpia, perfecta, de orar y de buscarme. No asimiléis influencias maléficas que puedan desvirtuar el conocimiento y la luz que os he dado, porque os verías envueltos en la misma causa que aquellos que van a traicionarme. Borrad de los hombres la impresión errónea que de las doctrinas espirituales se han formado basadas en la ignorancia, superchería y engaño. Presentad mi doctrina en toda su pureza y majestad para que ella borre la ignorancia, el fanatismo y la dureza que no permiten a la humanidad pensar en su yo espiritual, al que han privado de toda libertad de acción. Andáis huyendo de lo espiritual y no pensáis que pronto seréis espíritu, mas no siempre tenéis la culpa de vuestra ignorancia, sino quienes os guían. Os han invertido el sentido de los valores esenciales, hasta el grado de creer que la verdad está en lo opuesto a la verdad. ¿No tomáis a veces objetos materiales como si fuesen divinos? ¿No concedéis eternidad a bienes pasajeros? Creéis haber comprendido a Cristo y ni siquiera lo conocéis. Velad, cuidando de no manchar vuestra mente con pensamientos impuros. Ella es creadora y cuando dais cabida a una idea mala, se rebaja a planos inferiores y vuestro espíritu se rodea de tinieblas. Apartaos del mundo y recordad mis palabras que os dicen, lo que fuisteis el ayer, no lo seáis hoy y lo que sois ahora, no lo seáis el mañana. Regeneraos. Renunciad a lo superfluo y malo, no quiero místicos ni fanáticos. Cuando esta semilla haya germinado en el corazón de los pueblos que forman la humanidad, habrá un cambio absoluto en la vida de los hombres. Cuán grande será la diferencia que demuestren tanto en su vida humana como en su culto espiritual, cuando se establezca la comparación entre la forma de vivir, de creer, de adorar, de luchar y pensar, de los hombres de los tiempos pasados y de los que practiquen la espiritualidad. De aquel tiempo de fanatismo, de idolatría, de materialidad y absurdas creencias, no quedará ni piedra sobre piedra.
Todos los errores que vuestros antepasados y vosotros mismos leguéis a esas generaciones venideras serán destruidos. Todo lo que no tenga esencia de bien y de verdad no perdurará, pero todo lo bueno que hayáis heredado, eso tendrán que conservarlo. Precepto 20. No retendrás lo ajeno en tu poder. En verdad os digo, que la época en que el hombre vivió en cuevas y se cubría con piel, también se arrebataban de la boca el alimento los unos a los otros, también los más fuertes se llevaban la mayor parte, también el trabajo de los débiles fue en provecho de los que se imponían por la fuerza, también se mataban hombres con hombres, tribus con tribus y pueblos con pueblos. ¿En dónde está la diferencia entre la humanidad de ahora y la humanidad de aquellos días? Sí, ya sé que me diréis que habéis alcanzado muchos adelantos, ya sé que me hablaréis de vuestra civilización y de vuestra ciencia, mas entonces os diré, que todo ello es precisamente la máscara de hipocresía, tras de la cual escondéis la verdad de vuestros sentimientos y de vuestros impulsos todavía primitivos, porque no os habéis preocupado un poco por el desarrollo del espíritu, por cumplir con mi ley. Precepto 21. Visitarás y consolarás a los enfermos siempre que puedas. No miréis cuadros de dolor tan solo por curiosidad, id siempre animados de los más nobles sentimientos para que vuestras obras encierren verdadera caridad y para que llevéis el consuelo a vuestros hermanos. No huyáis de un hospital, ni os horroricéis de un leproso, de un mutilado o del que esté atacado de cualquier enfermedad contagiosa. No miréis con desprecio o repulsión un presidio, ni paséis junto a él sin elevar una oración por los que en él se encuentran. Tended vuestra mano con amor a los que han caído, a los que se encuentran olvidados de los hombres. Cuánto bien les haréis en su espíritu. Sanad enfermos, por fe y por amor, desarrollad vuestras potencias para que sepáis con cuánta gracia os he preparado y no digáis que lo que hoy os pido está fuera de vuestro alcance. En este tiempo de la gran lucha espiritual, acompañad a los hombres con vuestra oración. Si los veis llorar, no unáis vuestro llanto a la causa que a ellos hace llorar, pero llorad por ellos, porque son vuestros hermanos y que vuestras lágrimas de amor sean bálsamo y consuelo. Si los miráis intranquilos, no participéis de su intranquilidad, porque vosotros sois los hijos de la paz, pero velad por ellos y convertíos todos en ángeles de paz. Si llegan vuestros hermanos sufriendo y quieren que enjuguéis su llanto, hacedlo, dad todo el bien que haya en vosotros y más tarde, en el más allá, recibiréis caridad mayor que la que hayáis hecho en este mundo. Cuando los hombres se sientan un poco hermanos de sus semejantes y un poco padres de los niños de toda la tierra, entonces habrán dado un paso firme en mi doctrina. Ahora os digo, discípulos, que no os estacionéis ni pretendáis creer que para practicar la verdadera caridad, ya es suficiente con sentir compasión, como hasta hoy lo habéis hecho, no pueblo, porque aún queda mucho por purificar, por sensibilizar, queda aún mucho egoísmo que es necesario combatir como si fuese mala hierba, queda mucha frialdad que es menester tornar en calor espiritual, para que al fin surja de vuestro espíritu el sentimiento de amor, que es la fuente de donde brotan la piedad, la caridad y todos los sentimientos nobles y elevados. Entonces estaréis en aptitud de emprender labores y misiones de las que ahora no os sentiríais capaces, porque os faltaba aún la fuerza que emana del amor verdadero. Ahora bien, pueblo, ¿creéis que debéis esperar pasivamente la hora en que vuestro espíritu se ilumine con esa inspiración y vuestro corazón se llene de ese ideal? ¿Creéis que con solo escuchar mi palabra, podréis llegar a sensibilizar lo necesario vuestras fibras? No, pueblo, al mismo tiempo que estáis escuchando mis lecciones, tenéis que ir en busca de los que sufren, para estar en contacto con el dolor, para probar el cáliz de amargura de vuestros hermanos y palpar con vuestros sentidos la miseria, la orfandad, los vicios repugnantes, las enfermedades que os llenan de horror, las tinieblas que ensombrecen los entendimientos turbados, el hambre, la sed y la restitución de los espíritus. Solo así podréis llegar a ser maestros de quienes sufren mucho en la vida, porque si solo os preparaseis por medio del estudio de mi palabra y de oraciones, cuando queráis enfrentaros a la realidad e intentéis consolar,
convertir y sanar, con tristeza comprobaréis que resultáis pequeños delante de quienes han sufrido lo que no imagináis y que ellos más bien podrían ser maestros de vosotros por lo que han sufrido, por lo que han vivido y experimentado. Entonces vuestros labios tendrían que enmudecer y podríais pensar que mi doctrina no es lo suficientemente consoladora y fuerte, como para aliviar de sus penas a los hombres y despertar en ellos la fe y la esperanza en mi justicia, en mi perdón y en mi amor. Haced obras buenas en vuestra vida, que tengan una esencia o una finalidad espiritual. Haced muchas obras de esas que no se publican ni se ven, porque se hacen con el corazón. Precepto 22. No tomarás armas en contra de tus hermanos, ni les darás muerte, sea con arma o sea civil. ¿Cuándo llegaréis a alcanzar la paz del espíritu, si ni siquiera habéis conseguido obtener la paz del corazón? Yo os digo, que mientras la última arma homicida no haya sido destruida, no habrá paz entre los hombres. Armas homicidas son todas aquellas con las cuales los hombres se quitan la vida, matan la moral, se privan de la libertad, se quitan la salud, se arrebatan la tranquilidad o se destruyen la fe. Cuánto daño se hacen los hombres con sus guerras fratricidas. Los días, los meses y los años pasan sin tener un poco de paz en el corazón, viviendo en constante zozobra, bajo amenaza de sus propios hermanos convertidos en enemigos. ¿Es vivir esto o por lo menos, luchar por un ideal elevado? No, pueblo, los hombres se matan por sus humanas ambiciones que valen mucho menos que su vida, pero no quieren conocer el precio de una vida. No quieren saber que la existencia de un hombre es sagrada y que solo puede disponer de ella aquel que la creó. Cuando veo a los hombres ocupados en guerras, matándose por la posesión de las riquezas del mundo, no puedo menos que seguir comparando a la humanidad con esos niños que riñen por lo que no tiene valor. Niños son aún los hombres que pelean por un poco de poder o por un poco de oro. ¿Qué significan esas posesiones al lado de las virtudes que otros hombres atesoran? Mientras los hombres, inspirados en sus mezquinas ambiciones y en sus odios, preparan la destrucción de sus hermanos a quienes llaman enemigos, yo preparo la hora en que habré de juzgarles, haciéndoles medir y contemplar su obra. Pueblo de Israel, en esta gran lucha, solamente llevaréis las armas de amor, de paz y de justicia. ¿Qué sería de vosotros si esgrimieseis la espada de dos filos, la que hiere y da muerte? Ante todo haréis brillar mi luz y llevaréis mi palabra a los corazones, os revestiréis de paciencia, de prudencia y de amor y recordaréis estas lecciones que os daba en medio de esta paz. Esta doctrina no será defendida con armas homicidas, las únicas armas que os he confiado para que luchéis por ella, son las palabras de luz y las obras de amor. Quien bien las esgrima, verá cómo ante ellas caen destruidas las malas intenciones y los ataques que sufriere. Cumplid con estos 22 preceptos y veréis al Padre en todo su esplendor, caridad y más caridad con vuestros hermanos y daréis testimonio de él. Roque Rojas, el precursor, escribió inspirado por el espíritu de Elías, esta frase, caridad y más caridad con vuestros hermanos y veréis a mi Padre en todo su esplendor. Verdad y luz hay en esas palabras, discípulos, porque quien no practicare en su vida la caridad, no entrará jamás en mi reino. Por el contrario, os aseguro que por la caridad alcanzará a salvarse el pecador más duro y empedernido. No dejaréis para el último momento la práctica de la caridad, no sea que lleguéis con muy escasos méritos ante la puerta del reino espiritual y no podáis penetrar. Os aconsejo que en todo el trayecto que os falta por recorrer, vayáis sembrando y cultivando esa simiente para que podáis tener una abundante cosecha. Haced que la caridad sea entre vuestras aspiraciones, la primera, y no os arrepentiréis nunca de haber sido caritativos, porque a través de esa virtud tendréis las mayores satisfacciones y dichas de vuestra existencia y obtendréis al mismo tiempo toda la sabiduría, la fuerza y la elevación que anhela todo espíritu noble. Por medio de la caridad hacia vuestros hermanos, purificaréis vuestro espíritu, saldando en esa forma antiguas deudas, ennobleceréis vuestra vida humana y elevaréis vuestra vida espiritual, y cuando lleguéis delante de la puerta a la que todos vendréis a llamar, será muy grande vuestra dicha, porque escucharéis la voz de bienvenida que el mundo espiritual os dará.
bendiciéndoos y llamándoos en la obra de regeneración y espiritualidad. Venid a mí, multitudes, y aprended en mi palabra a practicar la caridad. Venid y oídme y recibid cuanto vengo a derramar sobre vosotros, para que comprendáis que el más pobre de vosotros, espiritualmente posee un caudal de bienes que a través de vuestra caridad podrán traducirse en vida, en salud, en consuelo, en paz, en sabiduría. Nadie diga que no está en condiciones de hacer obras de caridad, tomando en cuenta su pobreza material, porque será su ignorancia, su falta de fe y su pequeñez espiritual, las que hablen así. Aquí, en mi pueblo, no puede haber pobres, porque mi reino se ha acercado a los hombres para desbordar sus tesoros en ellos. El primer paso hacia la regeneración de los hombres, para que alcancen un estado de elevación espiritual, es la caridad. Caridad para con el espíritu, caridad para con el cuerpo, caridad hacia los semejantes. Mas, debo deciros que ese sentimiento no ha sido debidamente interpretado. La caridad es un nombre que vosotros le dais a determinadas acciones que lleváis a cabo, las cuales en la mayoría de los casos, no llevan en su fondo piedad o una verdadera intención de aliviar una necesidad. Vuestros sentimientos humanos distan aún de ser una realidad. Por eso debéis tener siempre presente las palabras y las obras de Jesús en el mundo, como el ejemplo vivo y verdadero de la caridad. ¿Qué será de un espíritu cuando ha cubierto la verdadera caridad con formas que solo encierran hipocresía? Su despertar será muy doloroso el día que logre penetrar en comunión con su conciencia y escuche aquella voz justiciera e inexorable. No temáis hacer la caridad porque os consideréis pobres. En el segundo tiempo, estando Jesús con sus discípulos, les mostró este ejemplo. Un publicano penetró en el templo y dejó una moneda como limosna. Después un fariseo bien ataviado, depositó 7 monedas, dejándolas caer una por una para que fuese contemplada su obra y todos viesen que su dádiva era grande. Más tarde, una mujer enferma y pobre se postró a orar y luego depositó 2 monedas de poco valor que era todo lo que poseía. Jesús les dijo a sus discípulos, mirad, quien creyó dar más dio menos y esta que dio menos ha dado más, porque dio todo lo que tenía y con ello el pan que había de comer ese día. No existe caridad entre los hombres, mi ley no es practicada. No existen verdaderos hermanos, ni padres, ni hijos, y por eso el caos amenaza a la humanidad. Mi palabra siempre os aconseja el bien y la virtud, que no habléis mal de vuestros hermanos causando su deshonra, que no veáis con desprecio a los que sufren enfermedades que vosotros llamáis contagiosas, que no protejáis las guerras, ni tengáis ocupación vergonzosa que destruya la moralidad y proteja los vicios, que no maldigáis nada de lo creado, ni toméis lo ajeno sin permiso del dueño, ni propaguéis supersticiones. Que visitéis a los enfermos, perdonéis a los que os ofenden, que protejáis la virtud. Que deis buenos ejemplos y así me estaréis amando y amando a vuestros hermanos, que en esos 2 preceptos se resume toda la ley. Practicad la caridad es la misión más alta de vuestro destino, derramadla en obras, en palabras y aun en pensamientos, porque un pensamiento dirigido con amor lleva consuelo a vuestros hermanos. Cuidaos de entregar una caridad aparente, llevando en vuestro corazón el egoísmo. Haced cuanto bien podáis sin interés personal alguno. Hacedlo por amor, que es la ley que os he enseñado y habréis acumulado méritos para vuestro espíritu. Mostrad mi enseñanza como os la he entregado, es la misma que enseñé a mis profetas y a mis apóstoles de otros tiempos. Os vi un día dando caridad al que no la necesitaba y os vi negarla al verdaderamente pobre. Mas no vengo a culparos ni a juzgaros, vengo con la luz de mi enseñanza a iluminaros, para que no volváis a pecar, mas también debo deciros, que a veces os he visto serviciales, nobles, caritativos y comprensivos. Y esos méritos han sido siempre tomados en cuenta y anotados por mí, pero ya debería haber en vuestro corazón más trigo que cizaña. Yo os he enseñado la caridad discreta, las obras piadosas que dignifican al que las hace y al que las recibe, esas que se ocultan entre 2 corazones y que buscan aliviar y confortar, teniendo como único testigo a mi divinidad. Para que verdaderamente os encontréis a salvo, tenéis que olvidaros de vosotros mismos, para pensar solamente en los demás.
Sentid caridad por vuestros hermanos sin distinguirlos por su color, por su sangre, lengua o ideología. Debéis de contemplar en cada uno de vuestros semejantes la imagen de vuestro Padre, que es universal y que está derramado en todos sus hijos. Aquí tenéis la presencia de los tres enviados, la de Moisés, la de Jesús y la de Elías, presencia espiritual, invisible a los ojos humanos y sólo perceptible a los sentidos del espíritu. Por eso os digo, preparaos, para que gocéis de la luz que se derrama sobre vuestro espíritu en estos instantes. Mi paz sea con vosotros.